Es 5 de la mañana está con nosotros Bruno Pataín, Country Head de Eurizon en España y Portugal. Bruno, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con vosotros. Y vamos a entrar en China, elemento fundamental sobre todo a medio y largo plazo. ¿Cuál es el papel de China en la economía global? ¿Qué papel además se le va a esperar a medio y largo plazo? ¿Y cómo ha influido en cadenas de suministro y en el comercio internacional? Muy bien, pues yo creo que hay un dicho que dice que el árbol no debería tapar el bosque. Entonces, si bien es verdad que los últimos datos que estamos viendo en China pueden parecer un poco decepcionantes en la parte del sector manufacturero y sector industrial, mientras que la parte de servicios está bastante buena, he traído algunos gráficos que me gustaría compartir, porque creo que hay que pensar más allá, digamos, de la situación actual o incluso de los próximos meses. Y aquí básicamente por un lado tenemos previsiones del Fondo Monetario Internacional, pero lo que estamos viendo es que básicamente Asia está en camino para ser la mayor zona económica del mundo, es decir, adelantando América del Norte o adelantando la Unión Europea. Esto es muy importante y el país que lo va a liderar claramente es China. Entonces aquí lo que queremos mostrar son precisamente algunas previsiones, como podemos ver. Y yo creo que sí, esto habla bastante. China tiene como objetivo ser la primera economía del mundo para el 2049. Nuestras previsiones en Eurizon es que probablemente llegarán hacia el 2036, 2037. Entonces tenemos un gigante que está recuperando su posición en el mundo porque en realidad al final del siglo XVIII o al principio del XIX, China e India eran ya las dos primeras economías del mundo. Pero vino la revolución industrial, vino guerra civil en China, en fin, varios factores que hicieron que estos dos países perdieron bastante sitio a favor de Europa y luego de Estados Unidos. Pues ahora mismo lo que nosotros vemos es que esta situación está revertiendo. Entonces, nuestra recomendación, claro, sería no subestimar el potencial asiático y, sin duda, China. ¿Cómo se están desarrollando las relaciones comerciales y económicas entre China y otros actores globales como Estados Unidos o la Unión Europea en un entorno ascendente de China? Bueno, si miramos este gráfico, que es un poco antes de contestar a tu pregunta, lo que vemos es cómo la Unión Europea ha sido muy buena para precisamente el desarrollo económico de sus propios miembros, ¿no? Y vemos aquí los intercambios intrarregionales en Europa. Pues en Asia lo que se está preparando básicamente es una Unión Europea asiática. Ya en noviembre de 2020, China y 14 otros países asiáticos firmaron un acuerdo de libre comercio, un acuerdo que ya está empezando a dar sus primeros pasos y que todo esto confirma que vamos a tener una región muy potente a nivel de intercambio, mucho más relevante incluso que el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio que hay en América del Norte. Entonces, de nuevo, esto un poco reforzar la primera pregunta, que es que tenemos un gran cambio que está en camino, que tal vez no queremos admitir o reconocer del todo, que básicamente Asia va a liderar el crecimiento y ser la zona. Y aquí, como podemos ver, son datos que incluyen muchos de los países asiáticos. Y bueno, pues básicamente como inversores hay que tomar esto en cuenta. Entonces, para contestar a tu segunda pregunta, tenemos otro gráfico que me parece interesante, que es precisamente que enseña cómo el papel de China, sobre todo para Europa, ha cambiado, cómo se ha convertido China en nuestro primer socio. Pero sobre todo, vemos que aquí hay dos países que son los dos motores de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, que al fin y al cabo exportan muchísimo a China, que invierten muchísimo a China, que dependen muchísimo de China. Por eso, si bien es verdad que últimamente estamos viendo un tipo de enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China, lo que hemos visto es que Francia y Alemania pues quieren mantenerse un poco aparte, mantenerse de lado, porque tienen muchísimos intereses. No quieren ser, digamos, atrapados en un eventual conflicto. Dicho esto, en Eurizon no anticipamos ningún tipo de conflicto militar, aunque bien es verdad, y lo acabas de mencionar, a ciertas tensiones. Nosotros vemos básicamente una guerra tecnológica, una guerra para básicamente el control de Asia. Si cogemos un mapa mundial hoy, como bien sabes, veremos cómo en 20 años China se ha vuelto el primer socio comercial de muchísimos países del planeta. Entonces la situación ha cambiado, mientras que hace 20 años pues hubiéramos visto mucho más Estados Unidos o Alemania, Francia, España, etc. Eso está cambiando. Entonces, aquí este gráfico muestra hasta qué punto la inversión de países europeos en China es muy grande, pero también como China misma está invirtiendo fuera. Y otra cosa también que podemos oír desde el gobierno australiano o el gobierno japonés, que son, digamos, aliados de Estados Unidos, criticar China, pero la realidad es que sus empresas están invirtiendo muchísimo en China. Entonces, si cogemos un mapa de los mayores inversores en China para montar empresas,
veremos que encontraremos países que pueden abiertamente criticar China a nivel de gobierno, mientras que sus empresas están invirtiendo masivamente, desde Australia, Japón, Corea del Sur y, como podéis ver aquí, Francia y Alemania. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo para China? Y si eso le hacemos el mix, ¿no?, con la sostenibilidad y con la estabilidad económica, ¿qué nos puede salir? Porque es un entorno también de cambio de transición energética. ¿Cómo va a afectar a China en esas perspectivas a largo plazo que tiene el país? Pues aquí básicamente otra vez esto es para confirmar hasta qué punto vemos el impacto que puede tener el PIB chino en el resto del mundo, ¿no? Pero pasando a tu pregunta, aquí hemos preparado esto que más o menos va a mostrar de nuevo la importancia, cómo ha cambiado el mundo en diferentes fechas. 1990, estamos justo al final hasta la gran crisis financiera y los últimos 5 años. Y vemos cómo el peso de China a nivel de inversiones ha crecido muchísimo. Entonces, si estamos hablando de lo que puede estar pasando China hacia el futuro, lo que vemos es un mayor inversor. Estamos hablando de sostenibilidad. Hace poco hemos leído que, como en Estados Unidos, en California, ha lanzado una gran planta de absorción de carbón para luchar contra el cambio climático y estamos obviamente encantados con esta noticia. Puede ser en efecto algo muy bueno para la lucha contra el cambio climático, pero China acaba de lanzar un proyecto que es como 10 veces mayor que esto. Entonces China está muy implicada. Si te acuerdas, hace años veíamos fotos de los mismos chinos en sus grandes ciudades, ahí con máscara para protegerse de la contaminación. Hoy en día las grandes ciudades ya no sufren esta contaminación. China ha invertido muchísimo en temas de energía renovable, desde autobuses solares. Han hecho grandes esfuerzos, porque ellos en efecto, por otro lado, son un gran productor de carbón y han visto el impacto en la salud de su gente. Entonces, por un lado, es los esfuerzos que están haciendo. No hablamos lo suficiente de toda la cantidad de árboles que China está plantando, de cómo han salvado algunas regiones que eran casi desérticas, las han puesto a poner verde. Ahora, si hablamos de los inversores europeos, que se preocupan mucho por la parte de inversión sostenible, con razón, pues China quiere atraer inversión. China, a fecha de hoy, un inversor chino, que sea retail o que sea profesional, no puede invertir fuera de China, es decir, que tiene que comprar los activos. Bueno, hay pequeñas cotas para grandes gestoras como la nuestra, pueden invertir fuera, pero en general no. Pero China sabe que tiene que abrir estas compuertas, permitir inversión fuera. Una forma de compensar es atraer dinero internacional, inversión internacional. Entonces, la sostenibilidad, el gobierno chino ha mandado un mensaje muy claro a todas sus empresas públicas que tienen que comunicar más, tienen que ser más transparentes. Entonces, es un país que está haciendo muchísimo. Más del 80% de los paneles solares que Europa compra están hechos en China. Entonces, nosotros tenemos en Europa grandes planes para ser pues, más sostenible, más verde, pero básicamente el país que nos va a abastecer de todo esto, lo que necesitamos, es China. Entonces, claramente China está haciendo muchísimo, no se habla lo suficiente, es un gran emisor de bonos verdes también. Entonces, muchísimo está en camino en China y se lo están tomando muy en serio, y China va a ayudar al resto del mundo a ser más verde. Ellos son conscientes de este desafío, del impacto negativo que han tenido en su propia naturaleza, y ahora han dado la vuelta. Y es bastante impresionante lo que están haciendo. Mirando al inversor, ¿cuáles son los riesgos y consideraciones importantes que debe tener en cuenta? Porque ha vivido hace un año toda la crisis de Evergrande, ha visto cómo el sector real estate en China pasaba complicaciones, muy poco al lado de lo que una crisis así habría producido prácticamente el colapso en Europa, ¿no? Y sin embargo, aún así, debe el inversor poner el foco en determinados problemas o en determinados riesgos, ¿no? Pues yo diría, probablemente el mayor riesgo en China es el mismo, digamos, los mismos chinos, ¿no? Porque hemos visto como el gobierno tomó unas medidas que desde Europa o Occidente nos parecían muy exageradas en 2021, medidas que en muchos casos tenían sentido porque, aunque nos cuesta imaginarlo, durante mucho tiempo China ha sido un Far West, ha sido un país más capitalista, donde se permitió que cualquier empresa podía generar productos, exportarlos, a menudo sin muchos controles, incluso copiando patentes. En fin, sabemos toda esta historia. Pero esa historia ha cambiado. China empezó, inicialmente es un país de agricultura, sector primario. ¿Qué han hecho? Han sacado cientos de millones de personas que vivían con muy poco al sector secundario, sector manufacturero. En las ciudades había que ponerles para fabricar. Esto explica en parte la gran burbuja inmobiliaria que mencionaré más. Luego el sector de servicios. Sabemos que el turista chino es muy relevante. Es verdad que con la pandemia, si te acuerdas, 2019 teníamos turistas chinos por todas partes en España, no. Ahora están volviendo. Y solamente eso es una parte del sector servicio.
Y ahora China está invirtiendo muchísimo en el último, en el cuarto, es decir, las tecnologías. Y aunque nos pueda sorprender en muchos aspectos, a nivel de conceptualización tecnológica, China ya está más avanzada que Estados Unidos. La diferencia es que no son capaces, digamos, de producir, distribuir y hacer conocer. Pero lo que es la conceptualización y el diseño están muy avanzados. Entonces, por eso, volviendo un poco a lo que mencioné antes, la próxima guerra va a ser una guerra tecnológica, porque al fin y al cabo, a fecha de hoy, es Silicon Valley que da a Estados Unidos una gran ventaja. Y lo vemos en el Nasdaq, que al fin y al cabo son algunas pocas empresas que están tirando bastante los índices. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente un país que en efecto tiene algunos posibles riesgos, que sería la regulación, pero lo que también hemos visto cuando se dieron cuenta en 2022, que empezaron a exportar menos después de 2 años récord, como 2020 y 2021, exportaron menos porque había una ralentización en el primer mundo. Y luego el mismo consumidor chino, el mismo ciudadano, estaba perdiendo la fe en su gobierno, lo que estaba pasando, dieron una vuelta radical. Entonces hubo el gran congreso en octubre y poco tiempo después acabaron totalmente con la política cero COVID y empezaron a buscar formas de estimular la economía. Y lo pueden estimular, como veremos después, porque, bueno, aquí mismo, cuando miramos la inflación, China tiene una inflación muy baja. Primero porque la miden de otra forma. Ahí el precio del cerdo determina en gran parte la inflación, menos que otros criterios. Y luego tienen todo un sistema de control de precios de la energía, que también es cierto, y esto es algo que has mencionado, que China se aprovecha para comprar petróleo a mejores precios más bajos, pero de todas formas lo tienen capeado. La realidad es que la inflación en China no es un problema, para nada. Entonces eso les permite estimular, pero su desafío... Bueno, el problema es la demanda interna. Sí, la demanda interna, que ahora mismo aún no se ha recuperado del todo en varias partes, pero tampoco es tan preocupante. Lo que creemos es que los mismos chinos pues están tardando un poco en volver un poco con su ánimo con los mercados, después de un 2022 que les ha preocupado, después de sentirse pues bastante encerrados y limitados. Entonces esto está cambiando. ¿Y qué nos enseña esto? Aparte que el impacto tan positivo que ha tenido la deflación que China ha exportado a Estados Unidos, ¿no? Pues eso lo vemos aquí. Y a Europa. O sea, que nos ha venido de película. Pero por otro lado, que nos quiere decir que China puede estimular. Pero el desafío aquí es evitar que será el sector inmobiliario que vuelva a inflarse. Porque tú has mencionado Evergrande. Evergrande fue una empresa muy codiciosa, una empresa muy apalancada, donde su propio dueño acumuló una fortuna tremenda, que por cierto China ha capturado para precisamente pagar los intereses sobre la deuda. O sea, de cierto modo han quitado este patrimonio. Pero lo que vemos aquí es que con una inflación tan baja, China puede permitirse estimular más si ellos quieren, pero con la cautela de no volver a una burbuja inmobiliaria. Porque es verdad que el sector inmobiliario, fecha de hoy, es aproximadamente 25% del PIB, sigue siendo muy grande. Recuerdo incluso España hace unos 15 años, donde el 80% del ahorro estaba en el sector inmobiliario. Pues en China tenemos algo parecido. Pero el gobierno ha sido muy claro, la propiedad, la vivienda, todo esto no es para especular, es para vivir. Y están intentando empujar a los inversores a comprar en activos más tradicionales, es decir, renta fija, renta variable. 23 billones de deuda local y un movimiento o un problema alrededor de deuda tanto externa, es uno de los grandes compradores de la deuda de Estados Unidos, como sobre todo interna a través de esa deuda local, donde ya el gobierno ha intervenido, por ejemplo, en zonas del norte de China, en esas localidades, en esas poblaciones, para evitar que eso vaya a más. 23 billones de deuda local y el conjunto de la deuda en China puede poner en peligro todo lo anterior. Bueno, primero es verdad que se ha vuelto el mercado chino el segundo mercado de renta fija del mundo, después de Estados Unidos y delante de Japón, salvo creo que si hacemos la unión de todo lo que es Europa tendremos un mercado más grande, pero como país, sin duda. Y es verdad que ha crecido muchísimo un ritmo en los últimos... Básicamente este activo financiero existe desde el 2004 y el crecimiento medio es de un 22% anual, es decir, muchísimo. El mismo presidente Xi, delante de Naciones Unidas, hace 1 año y medio, reconoció que básicamente habían dopado la economía vía la emisión de mucha deuda. Entonces es verdad que es un país con muchísima deuda. Pero en la parte positiva es igual cuando coges una ecuación, ¿no? El crecimiento del PIB está. Entonces China está creciendo, mientras que el crecimiento de esta deuda se está ralentizando. Con lo cual creemos que es algo a que pueden hacer frente. Porque tú bien sabes que si hacemos la deuda total que hay en Estados Unidos o en ciertos países europeos, sin mencionar Japón, llegaremos a nivel que es igual o superior a lo que puede representar China. La diferencia es que el crecimiento chino es muy relevante. Entonces, si tienes un crecimiento de PIB
y un nivel total de todo esto han permitido que muchas provincias, comunidades, se hayan endeudado demasiado, con muchos proyectos, empresas públicas, semipúblicas o privadas, que la verdad no son viables. Y si miramos, y es verdad que el Papa Estado chino ha protegido todas estas empresas hasta el 2015, donde poco a poco están permitiendo estas bancas rotas. Entonces existen los vehículos de financiación local, que bien es verdad que no son líquidos, que son de riesgo, que por cierto en nuestras estrategias tenemos cero exposición desde el primer día, y sí ahí hay un cierto riesgo. Pero la diferencia es que China es capaz, puede hacer frente a esto y suavizar todo esto, que es su interés al fin y al cabo. Lo que ellos buscan es que si algo peta, pues evitar que haya repercusiones. Y aunque por un lado tienen un discurso muy duro, la realidad es que ellos están interviniendo para que haya un impacto menor o lo menos posible en el universo oriental. Claro, pero esas poblaciones donde ya ha explotado esa deuda, en el norte de China, no tienen prácticamente ni agua ni comida. La situación es lamentable ahora mismo para esa población, precisamente por no haber cubierto bien, ¿no?, esa parte de deuda que en el fondo el gobierno tendría que estar cuidando, ¿no? Sí, pero en ese sentido, lo que sí vemos es que el gobierno central está actuando. Un problema que sufrimos un poco en el occidente es que China no tiene un poder blando. Es decir, aunque haya buenas noticias en China, como antes hablaba del tema de plantar árboles, etcétera, no nos llega, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestros medios de comunicación están dominados o controlados por otra parte, por países que sí tienen un poder blando, lo que China no tiene. Entonces, la situación no está tan mal. Nosotros tenemos una gestora en China, son 500 empleados. Entonces, eso nos permite saber si de verdad el COVID ha matado o ha afectado gente cercana. Y la respuesta fue negativa. Entonces, cuando preguntamos, ¿es verdad que delante de algunos bancos hay manifestaciones y está pasando cosas? Te dicen, sí, pero son cosas mínimas. Es decir, que cada vez que hay una noticia mala en China, se amplía, se aumenta muchísimo. Mientras que cuando hay noticia buena no llega tanto. Entonces, lo que tú dices, que hay ciertos problemas y desafíos, son correctos. Pero también vemos un gobierno que lo que quiere ante todo es paz social. Y si te das cuenta, lo que han hecho al fin y al cabo, de nuevo, repito, es sacar muchísima gente de la pobreza, mandar a esa ciudad del sector manufacturero. Y ahora se están preocupando de cómo esta gente puede vivir mejor. Es la mayor preocupación que ellos tienen. Ellos quieren que todas estas riquezas, todo lo que apareció en China, porque el crecimiento ha sido brutal. China ya es 20% del PIB mundial y está creciendo a una velocidad importante. Hablamos mucho de los BRICS, por ejemplo, últimamente de nuevo. Pero cogemos los BRICS desde que o BRICT, si incluimos Turquía, desde que hemos oído hablar de esta expresión hace más de 20 años. ¿Cuáles de estos países de verdad ha crecido en los últimos 20 años? China. Rusia no ha progresado para nada y ahí podremos empezar en el gobierno de Putin, que no ha hecho nada para su pueblo, etc. Como bien sabemos, Turquía tiene serios problemas. El único país que ha crecido algo es la India y que tiene un potencial, sin duda. Pero los demás no, China sí. Y lo que quieren es asegurarse que con estas riquezas, estos multimillonarios, estas grandes empresas, pues hay una cierta redistribución y sobre todo que una gran parte del pueblo no se sienta aislado. Entonces sí que hay problemas, pero también te puedo asegurar que el gobierno lo está tratando, porque ante todo lo que quieren es paz social. Muchísimas gracias, Bruno Patain, Country Head de Eurizon en España y Portugal, por toda esta fotografía alrededor de China. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. 9:23 de la mañana. Eva Villanueva, ¿cómo avanza esta primera media hora de